¿cómo andan? Bueno, lo prometido es deuda y vamos a empezar a hablar en este ciclo de videos acerca de los trastornos de ansiedad en general, ¿sí? De el primero, que me parece que es el más pedido, el más solicitado y el más consultado, que es el trastorno del pánico. Bueno, seguramente deben haber escuchado hablar de los ataques de pánico y no tanto de los trastornos del pánico. El ataque de pánico, por lo general, es un evento que, si aparece alguna que otra vez, es un evento aislado. Es importante preguntarle al paciente en qué contexto aparecieron estos síntomas, ¿sí? Y cuán frecuente es. Si es la primera vez, si le apareció más de una vez, y si le apareció más de una vez, cuáles son esos síntomas, qué pensamientos tiene y qué conductas toma a raíz de esos síntomas físicos y cognitivos que tiene. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando estos ataques de pánico, que por lo general pueden durar bastantes minutos y tienen un pico de acción, un pico de intensidad, los primeros 10 minutos, ¿sí? Cuando esto se empieza a repetir, se empieza a ser más frecuente, más intenso, hablamos de un trastorno de pánico, porque es algo que de alguna forma empieza a aparecer más, empieza a cronificarse, empieza a afectar la calidad de vida y no solo aparece frente a determinadas circunstancias en general, sino que aparece a veces de la nada, ¿sí? Por ahí hay algunos pacientes que me consultan y el primer ataque de pánico, no sé, lo tuvieron yéndose de viaje por subirse a un avión y después de golpe también lo tienen estando en la casa o saliendo a comer afuera o paseando al perro o lo que fuera. Entonces, lo que es importante que estos cuadros tienen una tríada clásica de síntomas que primero están los síntomas físicos, que si no vieron el video anterior los invito a que los vean, que hablamos de los síntomas físicos en general, de lo que es la ansiedad. Los síntomas físicos son innumerables, incontables, se pueden combinar de la manera más increíble que ustedes piensen, o sea, no necesariamente es la persona que tiene palpitaciones, falta de aire, sudoración y cree que va a desmayarse. Hay personas que tienen que salir corriendo al baño y que por eso a veces no salen de sus casas, o personas con dolor de cabeza, mareos, vértigo, debilidad en general, sofocos. Los síntomas son, o sea, los físicos, ¿no? Son inabordables, o sea, pueden ser muchos. Y como les digo, de combinarse de distintas formas. Y los cognitivos, que la tríada clásica en el trastorno del pánico es el miedo a la muerte, el miedo a perder el control de la situación, o sea, que le pase algo y no poder conseguir una ayuda para sentirse bien, y el miedo a volverse loco. Una vez que la persona tuvo uno o varios ataques de pánico, aparece lo que es la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria, o también conocida como miedo al miedo, es que una vez que la persona tuvo un ataque de pánico o varios, haya determinados contextos en que los haga acordar a esos ataques de pánico que tuvieron, ¿sí? Por ejemplo, una persona, tuvo el primer ataque de pánico yendo caminando a la casa de alguien. Entonces, cuando vuelve a ir a la casa de ese alguien, es como que el cerebro registra el momento en que eso pasó. ¿Sí? Hay como una asociación entre lo que es el ataque de pánico que se sufrió y la memoria episódica, que es el episodio que se tuvo, y eso puede ser un disparador para tener ese miedo al miedo y poder controlarlo, o a veces para que vuelva a aparecer un ataque de pánico. Y después, lo último, son las conductas evitativas. No, ¿para qué voy a salir si por ahí me agarro otra vez estos síntomas? Mejor me quedo en mi casa, tranquila, no pasa nada. Entonces, así todo vamos haciendo cada vez este círculo vicioso más frecuente, más intenso, y nos vamos cerrando más si no nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando bien y no pedimos la ayuda profesional correspondiente. Es importante que sepan que cuando una persona consulta por un trastorno de pánico, uno le explica, hace una psicoeducación de todo esto que le sucede, y le explica que
el principal factor pronóstico, o sea, lo que a nosotros nos va a definir si el paciente está respondiendo bien o no está respondiendo bien con la terapia cognitivo-conductual o con un tratamiento psiquiátrico o con las dos cosas, son los ataques de pánico que tenga. O sea, si vuelven a aparecer, cómo vuelven a aparecer, con qué frecuencia, con qué intensidad, qué herramientas tiene la persona para disminuir esos síntomas, que esas herramientas por lo general las de la terapia cognitivo-conductual, y obviamente la frecuencia que se tenga. O sea, no es lo mismo una persona que haya empezado un tratamiento por psiquiatría y por psicología para su trastorno del pánico y que tenga un ataque de pánico los primeros 6 meses del tratamiento, que es un muy buen pronóstico, a una persona que los primeros 3 meses quizás tiene 10 ataques de pánico, ¿sí? Y también es importante que los profesionales preguntemos bien, ¿cómo son estos ataques? ¿En qué contexto los tuviste? ¿Qué estabas haciendo? Porque muchas veces lo que el paciente cree ser un ataque de pánico no lo es. Entonces el hecho de indagar, de preguntar, a veces somos pesados los psiquiatras con todas las preguntas que hacemos, pero en base a eso podemos generar, o sea, tener más información. Es una información que es muy importante, es muy fidedigna, ¿sí? Y así podemos, en el caso, por ejemplo, que haya que modificar algún medicamento, alguna dosis que el paciente esté tomando, hacerlo de forma efectiva, ¿sí? Y eficaz. O sea, ¿qué quiere? O sea, bien y rápido, ¿sí? Que uno tenga eficacia. También es importante que por lo general los cuadros de pánico que no se tratan a tiempo pueden llegar a desarrollar cuadros depresivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente cada vez está más encerrado, no sale, se afecta mucho su calidad de vida, se afecta mucho su calidad de, digamos, en cuanto a sus hábitos, fundamentalmente el sueño, y esto genera obviamente alteraciones del estado de ánimo con un síndrome depresivo que, si uno no consulta, puede llegar a aparecer. Y otras cosas con las cuales también se ve bastante, lamentablemente, en estos pacientes que no consultan, es el abuso de alcohol y de drogas psicoactivas, ¿sí? Donde ahí ya, tanto para el lado del consumo como para el lado digamos, de los síntomas depresivos, tenemos un doble problema, porque tenemos que tratar la ansiedad y la depresión, o la ansiedad y el abuso, o la ansiedad, la depresión y el abuso de drogas, ¿sí? Entonces, el consultar a tiempo es sumamente importante. ¿Cómo es el tratamiento? Tratamiento de elección, terapia cognitivo-conductual. Si no vieron el video, hace un par de semanitas les subí lo que es la terapia cognitivo-conductual en general. Y los psicofármacos de elección son los IRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Que si no lo vieron también, hay un videito que les subí hace unas semanas ya largas sobre antidepresivos en general y donde hago bastante hincapié sobre este grupito, porque es un grupito que se usa muchísimo en cuadros de ansiedad en general. Entonces, lo que es importante en cuanto al tratamiento, que son tratamientos prolongados. Todos los cuadros de ansiedad en general tienen un tiempo de tratamiento de 12 a 18 meses. ¿El por qué esto? Porque si se da menos tiempo el tratamiento, ¿sí?, hay mayor tasa de recurrencia. ¿Qué es esto? Mayor tasa que luego de la alta terapéutica vuelvan a aparecer estos síntomas panicosos, ¿sí? ¿Sobre qué nos regimos nosotros los psiquiatras en Argentina? Sobre las guías que vienen de Estados Unidos, que son las guías de la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana. Hace unos años se hablaba que el tiempo mínimo de tratamiento es de 6 a 8 meses, después se vio que había una alta tasa de recurrencias después de ese tiempo, entonces se prolongó a 12 a 18 meses. Ahora bien, si bien el paciente cumple un año de tratamiento, que es lo mínimo, 12 meses, está bien, respondió bien, cumplió con el tratamiento y el entorno acompaña, porque eso es también muy importante, el hecho de uno pensar en un alta, en el paciente no solamente se tiene que basar en cómo responde el tratamiento, sino cómo es el contexto, ¿sí? Que no haya ningún problema grave en su vida, podemos empezar a decir, che, ¿qué te parece? ¿Te parece que empecemos a bajar de a poco? El paciente podrá decir que sí, podrá decir que no. Y si dice que no y la toma más de 18 meses, no es contraproducente, no es perjudicial y no está contraindicado. Yo tengo pacientes que hace quizás 3-4 años que lo toman, están perfectos, hacemos controles cada 2-3 meses, siguen con su terapia, algunos ya no,
¿sí? Y saben cuáles son, de alguna forma, las pautas de alarma que uno indica, a las cuales tienen que estar atentos. O sea, qué síntomas tienen que estar atentos para levantar el tubo y decirme, Ivana, me está pasando esto, nos vemos y chequeamos si hace falta hacer algún cambio farmacológico. Otra cosa importante, los psicofármacos nunca se suspenden de golpe. Esto grábense en la cabeza, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, que así vamos a aumentar la tasa de recurrencias al futuro, que vuelvan a aparecer los síntomas. Y el segundo, que al suspenderlo de golpe van a aparecer síntomas físicos y síntomas psíquicos que no son agradables porque justamente no se suspenden de golpe, se suspenden de forma paulatina, con indicación y con seguimiento por un médico psiquiatra. Otra de las cuestiones es que los SIRS tardan en hacer efecto, pueden tardar 15, 20, 30 días, de acuerdo al paciente, de acuerdo a su farmacogenética, o sea, su genética de metabolizar ciertas drogas, y también de acuerdo al cuadro en general. ¿Qué pasa? Esos días, el paciente dice, bueno, ok, todo bien, pero estos días, ¿qué hago si tengo síntomas? Bueno, de forma muy criteriosa, de forma muy criteriosa, pongámosle, yo creo que con criterioso alcanza, se le explica el uso de las benzodiazepinas o de los ansiolíticos. Sí, hay un videito subido acerca de los ansiolíticos también, para qué sirve al principio, en qué contexto lo pueden llegar a tomar, y también en estos casos, obviamente, por eso la terapia cognitivo-conductual da muchas herramientas para el manejo de las crisis panicosas. Primero uno siempre intenta, fíjate si puedes implementar las herramientas que el psicoterapeuta te indicó, te da, y en el caso de que veas que la situación se te va de las manos y no lo puedes hacer, puedes tomar una dosis baja del ansiolítico que uno le indique. Siempre hacer hincapié en tratamiento temprano, como les dije hace un ratito, para evitar justamente las complicaciones que pueden llegar a traer estos cuadros, y la psicoeducación, como les hablé en el videito de lo que es la terapia cognitivo-conductual, tiene muchos beneficios, que el paciente sepa que tiene, cuál es el tratamiento, cuáles son los síntomas o los factores que tiene que estar atento, no alerta, atento, que es otra cosa, ¿sí? Para consultar fuera de lo que es una sesión que tenga con el psicólogo o con el psiquiatra, baja mucho la incertidumbre, baja mucho la inseguridad en uno mismo, baja mucho los síntomas de ansiedad y en consecuencia mejora mucho la adherencia al tratamiento, la respuesta al tratamiento, el pronóstico y también la confianza en uno mismo. Bueno, espero que anden muy bien y nos vemos en el próximo videito para hablar de otro tipo de este grupo tan inmenso que son los trastornos de ansiedad. Les mando un beso.